al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso. Hola, que el Padre Celestial les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes este video para darle respuesta a una pregunta que muchos nos hacen a nosotros como adventistas del séptimo día. Uno de los lemas muy populares de nosotros es Maranata, Jesús viene pronto. Y una de las preguntas que las personas nos hacen muy frecuentemente es ¿por qué han pasado tantas generaciones y hace mucho que dicen que Cristo viene y no ha venido? Hoy quiero dar respuesta a esto a la luz de la palabra para que podamos tener claridad de por qué nosotros decimos que realmente Cristo está a las puertas y por qué la aparente demora. Quiero compartir con ustedes primero la promesa que le hizo el Salvador al pueblo antes de partir. Esta la encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa es una promesa preciosísima que nosotros como pueblo de Dios atesoramos en nuestro corazón. Y es la promesa de que Cristo vendrá otra vez. Esta promesa mantenía latente en el corazón de todo el pueblo de Dios en todas las generaciones. Aún Pablo y todos los discípulos, después de que su maestro les dejó, ellos recordaban esta promesa y se aferraban a ella y predicaban de ella, porque de cierta manera es un gozo para nosotros que vivimos en medio de este mundo poder tener esta promesa viva en nuestras mentes y creer verdaderamente que Cristo va a venir, que en medio de todas las cosas que se están dando en el mundo hay una esperanza, y la esperanza es de que Cristo volverá a la tierra para recoger a su pueblo. Veamos qué nos dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra de Dios, decía Pablo: El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Anatema significa destinado a la destrucción, condenado. Todo aquel que no ama a Cristo es condenado, porque Él es nuestra única fuente que nos llevará hasta la presencia del Padre. Y si nosotros no apreciamos este precioso don que el Padre Celestial nos ha dado, sencillamente estamos destinados a la destrucción, a la condenación eterna, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ahora, todos aquellos que de cierta manera nos reprochan a nosotros por proclamar la venida del Salvador, es porque no desean la venida de Cristo. Es porque están tan complacidos y tan acomodados en este mundo que quieren buscar no una respuesta a esta pregunta, sino una justificación a sus propias obras. No desean que Cristo venga porque sus obras no están en armonía con Él. Quiero que leamos Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo iré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Dios ya conoce el fin desde el principio, y Él conoce que tan solo la 1/3 parte va a ser rescatada de la tierra. Muy probablemente esta 1/3 parte aún no se ha completado, y es por eso que el Salvador aún no ha venido, porque su palabra se tiene que cumplir, y Él conoce desde el principio los que han de heredar la salvación, no porque Él vaya destinado de esta manera. Cada uno de nosotros trazamos nuestro propio destino de acuerdo a las decisiones que tomemos. Si nosotros no decidimos seguir a Cristo y seguimos en nuestra propia complacencia, sencillamente Dios nos podrá salvar. Sin embargo, Él conoce desde el principio el fin, cómo terminará toda esta controversia. Y algo interesante es que dice que tan solo la 1/3 parte de la tierra. Hoy en día hay muchos que profesan el cristianismo, pero ¿cuántos verdaderamente podrán estar en pie cuando el Salvador venga? Dice el Salvador: muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto, lo otro. Pero yo, ¿qué les diré? Apartados de mí, hacedores de maldad.
porque su corazón no estaba verdaderamente convertido. ¿Cómo estamos caminando nosotros hoy en día delante de la presencia del Creador? ¿Estamos anhelando verdaderamente ver el rostro de aquel que nos redimió? Y si es así, ¿sí consideramos que nos encontramos limpios para estar delante de Él? Son preguntas que debemos hacernos. Ahora, ¿cómo hacemos para saber que la venida del Salvador está cerca? Ya miramos de que después de que el Salvador ascendió al cielo y les dio la promesa a sus discípulos predicaban de la venida del Salvador, que Él volvería. Sin embargo, hay algo que en la actualidad identifica al pueblo de Dios, y es que el pueblo de Dios no solamente proclama que Cristo vuelve, sino que Cristo vuelve pronto. Pero ¿cómo hacemos para saber que verdaderamente la venida del Salvador está cerca? Veamos qué nos dice Mateo 24:33. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí el Salvador dijo: cuando ustedes vean que estas cosas, ¿cuáles cosas? Ahora las vamos a leer. ¿Cuáles fueron las señales que Cristo dejó para que nosotros pudiéramos estar apercibidos de que Él estaba cerca, que estaba a las puertas? Vamos a ver cuáles son esas señales que Él nos dejó en su palabra. Lo primero son los principios de dolores, y esto lo encontramos allí mismo en Mateo 24, versículo 3 al 8. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya hemos visto de que hay muchas personas que se han presentado, aún inclusive como el mismo Cristo, y aunque parece ser algo descabellado, hay personas que lo siguen. Pero hay otra cosa que no suena tan descabellada, y lo vemos muy de seguido, y es que muchos hablan como representantes de Cristo, pero realmente no están haciendo la obra de Él. Están cosechando almas que no están preparadas para la destrucción, porque no están proclamando una verdad pura, no se están aferrando a la palabra de Dios. Y otra cosa interesante es que nosotros debemos creer que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. Mientras nosotros no tengamos esa convicción, vamos a poner en tela de juicio lo que está allí escrito. Y de esta manera el Padre Celestial no podrá obrar. Debemos creer verdaderamente que esta es la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos para creer que verdaderamente es la palabra de Dios? Te invito a que leas la Biblia, que escudriñes por ti mismo. Y te darás cuenta de que verdaderamente el que estudia la palabra de Dios con un corazón humilde, contrito, humillado y con el deseo de conocer la voluntad de Dios, no saldrá chasqueado. Se dará cuenta de que verdaderamente este es un libro sagrado. Sigue diciendo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Guerras y rumores de guerras. ¿Se ha cumplido? Claro que se ha cumplido. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y aún las guerras, los rumores de guerras que escuchamos en la actualidad. Sin embargo, dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esto es una señal, pero no es la evidencia total de que Cristo ya está a las puertas. Estas son las primeras señales, estos serán los principios de dolores. Sigue diciendo: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, desgracias por toda la tierra, pestes, hambres, terremotos. ¿Acaso no estamos viendo eso? ¿Acaso esto es algo nuevo para nosotros? Yo creo que no. Muchos quizás han experimentado este tipo de desgracia, pero en su infinita misericordia nosotros aún seguimos vivos para seguir mirando las señales que el Padre Celestial está permitiendo que nosotros veamos, para percibirnos de que la venida del Salvador verdaderamente está cerca. Sigue diciendo Mateo de que vendrán tiempos angustiosos para el pueblo de Dios. Dice el versículo 9 al 13: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo.
No solamente el mundo en general tendrá que vivir tiempos difíciles, el pueblo de Dios también tendrá que pasar por tribulación. Y esto ya tuvo un primer cumplimiento, tendrá otro, pero por lo pronto ya tuvo un primer cumplimiento y si quieren ustedes pueden investigar, no me voy a ampliar en ello porque entonces se haría muy extenso el video, pero ustedes pueden investigar lo que fue la era del oscurantismo. Allí en Europa, cuando no se le permitía al pueblo de Dios leer la palabra, no se le permitía tener una Biblia. Muchos de aquellos que verdaderamente querían conocer la voluntad de Dios no se dejaron engañar y como podían buscaban ejemplares de la Biblia, porciones de la Biblia para estudiarla y conocer qué pedía Dios de ellos. Muchos se quisieron someter al poder romano, que era el que los sometía, y aquellos que decían que eran los únicos que tenían derecho a interpretar las escrituras, pero yo no les estaba entregando al pueblo una verdad genuina, sino que estaban comerciando con la fe del pueblo. Pero muchos no estaban conformes, aquellos que eran sinceros de corazón y que verdaderamente querían conocer la voluntad de Dios, se esforzaban por hacerlo. Y muchos de ellos tuvieron que morir en las hogueras para que nosotros hoy en día podamos tener esta Biblia que tenemos en nuestras manos y que quizás nunca leemos. Esta tribulación ya la tuvo que pasar nuestros antepasados, pero según dice la palabra de Dios, volverá. Y no está muy lejos ese día. Nos estamos preparando porque cuando venga ese tiempo, solamente aquel que se aferre a la palabra de Dios va a poder subsistir. Por eso los invito a que estudien la Biblia. El Salvador también nos dejó 2 ejemplos en donde tuvo que enviar juicios a la tierra por causa de la maldad. Y compara estas épocas con el tiempo actual, con el tiempo en el que estamos, que es los postreros días. Yo tengo la seguridad de que estamos viviendo los últimos días de gracia, por pura misericordia. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Comían, bebían y se casaban. ¿Comer, beber y casarse es malo? Claro que no. El problema es que la humanidad ha llevado estos privilegios que Dios nos ha dado a los excesos. Se entregan a la glotonería, a las borracheras, a las orgías. Los casamientos que hoy se están haciendo no son aprobados por Dios, porque muchos de ellos han dañado la imagen de Dios. Hombre con hombre, mujer con mujer, y aún hombres y mujeres se casan y en el día de mañana se separan. Y muchos de estos casamientos no son consultados ni siquiera por el Creador. Eso hace de que no lleven el sello de la aprobación divina. Pero yo quiero que miremos un poco más qué nos dice Génesis sobre la época de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 5 y del 11 al 13 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente al mal. Sus pensamientos estaban llenos de maldad, y eso era lo que ejecutaban, porque dice que la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. Meditemos un poco en cómo estamos ahorita en esta época en la que vivimos. Yo soy de las que considero de que nosotros estamos vivos por pura misericordia de Dios, porque nosotros no necesitamos ni siquiera salir de la casa para encontrarnos con peligros. Estamos expuestos al poder del enemigo, y si no fuera porque una mano poderosa nos protege, porque sus santos ángeles son enviados para que nos guarde, quién sabe cuántos ya no estaríamos en esta tierra. Porque los pensamientos hoy en día del ser humano están tan pervertidos, tan dañados, por causa de todos estos medios que el enemigo ha dispuesto para dañar, para corromper la imagen de Dios, de que no sabemos cuánta cantidad de demonios cargan esas personas. Muchas personas salen de sus casas y es a maquinar el mal, mirar a ver a quién le hace daño. Y nosotros estamos en medio de esta generación. Por eso el Salvador oró por sus discípulos. Dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, porque no son del mundo. A pesar de que estamos aquí en este mundo, no hacemos parte de este mundo, porque estamos esperando cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia, donde está nuestro Salvador.
pero solamente cuando vamos con la protección de Dios que podemos tener la seguridad de que nada nos va a pasar. Pero en esta condición nos encontramos. ¿Cuántas veces no abrimos las redes sociales y nos encontramos con cantidad de noticias terroríficas? Los padres matan a sus hijos, los hijos matan a sus padres, los padres violan a sus hijos y cantidad de cosas que no valen la pena mencionar. Pero realmente es para que meditemos en los tiempos en los que estamos hoy. Y si Cristo no interviniera, nosotros nos terminaríamos autodestruyendo entre nosotros mismos. Pero Dios no lo va a permitir, porque Él ama a su pueblo y no lo va a defraudar. Él va a venir. Y tengo la plena seguridad de que va a venir pronto. Otro ejemplo lo tenemos en Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 28 al 30 del capítulo 17 de Lucas. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y los destruyó a todos. Aquí mencionan los mismos pecados que se mencionaban en los tiempos de Noé. Comían, bebían. Adicionan algunas cosas más. Y es que dice que compraban, vendían, plantaban y edificaban. Los que conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, sabemos que esta era una ciudad muy próspera. Pero precisamente esto, en vez de llevarlos a agradecer al dador de la vida, al que nos da todo, los llevó a arrullarlos en un estupor y entregarse a la complacencia. Esto nos lo explica el libro de Ezequiel capítulo 16, 49. Dice la palabra de Dios. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esta es una de las cosas que estamos viviendo hoy en día, la soberbia. Una de las cosas es que cada uno está tratando de buscar la aprobación y satisfacer su propio ego a través de las redes sociales. No hallan cómo hacerlo. Cada uno está tratando de llamar la atención a sí mismo para sentir que verdaderamente tienen un valor. Y en eso aún dañan la imagen de Dios y el valor que el Padre Celestial ha entregado a cada ser humano. Nosotros no valemos por la cantidad de riqueza material que tengamos, ni tampoco por nuestro conocimiento intelectual, por nuestra belleza. Nada de esto define el valor del ser humano. Sin embargo, el hombre se empeña por buscar o por darse un valor, tratando de superar las capacidades de los demás. Y el Salvador dijo que el reino de los cielos, el mayor es el que sirve, el más humilde. Este es el verdadero valor del ser humano. Aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo para servir a otros, aquel que está dispuesto a agacharse para que el otro pueda pasar. Pero acá dice que esta sociedad era soberbia. ¿Acaso no estamos viendo eso en la actualidad? Saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Cada vez los jóvenes, la generación de hoy en día, quiere hacer menos y ganar más. Quieren estar saciados sin mover un dedo, sin servir, sin trabajar, sin ayudar, sin hacer nada. Todo quiere que se lo den. Y esto los entregó a la inmoralidad. Y por esa condición fue que Cristo tuvo que venir a destruir esta ciudad. Era tanta la inmoralidad que dice su palabra que cuando vinieron los ángeles a la casa de Lot, toda la ciudad salió, desde el más viejo hasta el más chico, queriendo violar a los huéspedes que habían llegado. Estaban pervertidos. Y hoy en día eso lo ven como algo normal. Cada uno decide si es hombre, si es mujer, pero no, eso es perversión. Así lo dice la palabra del Creador. Y ninguno de ellos entrarán en el reino de los cielos. Si desearan buscar ayuda del Creador, el Padre Celestial también ha hecho provisión para ellos. Pero muchos se han entregado tanto a su sensualidad, a una depravación moral, que no les interesa buscar del Creador, no les interesa ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero aún tenemos testimonios de muchas personas que han andado en este tipo de pecado y que han salido por la gracia de Dios. Entonces esto no es excusa para separarnos de Dios. El que verdaderamente quiere, reconoce su pecado y quiere una nueva vida, una conversión, puede ir a Cristo y Cristo se la dará. Pero eso depende de la decisión que nosotros tomemos. Hay otras señales que se nos dejaron en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo esos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vendrán tiempos peligrosos. Esta es la condición moral en la que se encuentra hoy en día la humanidad. Y tristemente, no solamente los que están en el mundo, sino que, dice, aquellos que tienen apariencia de piedad, los cuales debemos evitar. Muchos se han vuelto reacios de conocer a Cristo por el mal testimonio que nosotros como cristianos hemos dado. Pero eso no va a ser una excusa. La palabra de Dios dice, ay de aquel que se convierte en tropiezo para su hermano. Si yo he dado un mal testimonio, tendré que darle cuentas a Dios. Pero la persona que se escuda en eso para no ir a Cristo, no va a tener justificación en el día del juicio. Cada uno de nosotros tenemos que responder por nuestra propia alma delante del Creador. Por eso, de cierta manera, Dios nos ha dado discernimiento. Nosotros no podemos generalizar. No podemos decir de que todos los cristianos son ladrones, de que todos los cristianos son adúlteros, de que todos los cristianos son apóstatas, de que todos los cristianos son hipócritas, porque no es así. Si bien es cierto, la mayoría se encuentran en este grupo, también es cierto de que vemos personas sinceras que deseamos verdaderamente hacer la voluntad de Dios, imperfectas, con defectos aún de carácter, pero buscando esa perfección y procurando hacer la voluntad de Dios. Hay algo que se debe hacer antes del fin del tiempo. Y esto lo encontramos en Mateo 24, capítulo 14. Dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es necesario de que antes de que venga Cristo, este evangelio sea predicado a todo el mundo para que ninguno tenga excusa. Y hoy en día, gracias a nuestro Padre Celestial, nos ha dado los medios para predicar no solamente por fuera de casa, sino aún dentro de nuestros hogares y a través de estos medios, de estas pantallas. Este evangelio será predicado y ninguno tendrá excusa. Ninguno dirá, yo nunca escuché. Quizás si no quisieron escuchar a profundidad fue decisión propia. Ninguno se perderá por haber creído una mentira. Las personas se han de perder porque teniendo la oportunidad de conocer la verdad, no procuraron buscarla. Allí está el pecado. Ya a nosotros se nos hizo la provisión para que pudiésemos ser salvos. La provisión ya está. El problema es que nosotros mismos nos hemos encargado de rechazar esa provisión, la sangre preciosa de Cristo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y aquellos que pisotean este sacrificio que hizo el Salvador, ¿cómo lo pisotean? La indiferencia, los ultrajes que se les da a aquellos que procuran hacer la voluntad de Dios. De esta manera están crucificando y participando de la muerte del Salvador. Cada vez que pecamos nosotros estamos ultrajando al Salvador. Estamos teniendo en poco la sangre del sacrificio. Porque Él no solamente vino a morir por nosotros para salvarnos con nuestros pecados. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Él vino para limpiarnos y purificarnos. Pero depende de nosotros si queremos aceptar o no este medio de salvación. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es el evangelio que nosotros como pueblo estamos predicando en la actualidad. Primero, adorad, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos en juicio y pronto este juicio ha de acabar. Y cuando este juicio termine, el Salvador dejará esas vestiduras sacerdotales con las cuales ha estado intercediendo desde que ascendió a los cielos, para ponerse las vestiduras de venganza. Y entonces, si nosotros no estamos haciendo una preparación para no ser partícipes con Babilonia, que ese es otro tema aparte, no me voy a espaciar, quizás después haga otro video explicando específicamente cada uno de los mensajes de los 3 ángeles, pero por decir así, lo que les compartí hoy son las señales visibles que todo mundo puede ver, que ninguno tiene excusa, pero hay otras señales proféticas que aún el pueblo de Dios que estudia la palabra puede tener la certeza de que verdaderamente se está cumpliendo y de que estamos viviendo los últimos días.
estaba olvidando el último pasaje, que yo creo que es el más importante y me estaba pasando. Y es porque hay una aparente demora, que lo encontramos en segunda de Pedro, versículo 3 al 5. Porque esta es la respuesta específica a la pregunta que siempre nos dicen. ¿Por qué no ha venido? Porque dicen, a mí siempre me dicen, pero desde hace rato dicen que Cristo viene y que Cristo viene y que no ha venido. Ya me lo han dicho muchas veces. Aquí les voy a dar la respuesta. ¿Por qué no ha venido? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 5 nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Mire que las personas que dicen eso son burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, miren, ignoran voluntariamente porque no quieren conocer la verdad, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y sigue diciendo el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la razón por la que el Salvador aún no ha venido a la tierra, porque Él es paciente, porque Él no se complace en la muerte del impío, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno tenga excusa en el día de mañana para decir de que Dios no fue misericordioso, sino que verdaderamente Él fue paciente ante nuestras rebeliones, nuestras debilidades, y que si nosotros nos perdimos fue por nuestra propia decisión, no porque no estuvieran los medios para salvación, sino porque nosotros mismos quisimos rechazar el único medio que Dios dio para que nosotros hubiésemos sido salvos. No nos burlemos de la venida del Salvador, más bien preguntémonos cómo estamos nosotros, si podemos estar en pie cuando Él se manifieste, porque ese día ciertamente vendrá. Y muchos se burlan hoy en día de este mensaje, pero va a llegar el tiempo en que el pueblo de Dios será glorificado, y aquellos que hoy en día se burlaron y hicieron el ultraje de este pequeño remanente se van a dar cuenta de que así como en los días de Noé, porque acá hace énfasis a los días de Noé, dicen muchos ignoran de que en el tiempo antiguo el mundo pereció en agua, porque muchos se burlaban también de lo que Noé predicaba, y así hoy en día. Pero ese día va a llegar, en ese momento en que Noé entró en el arca y la puerta de la gracia fue cerrada, nadie la podía abrir ya, y así será en nuestros tiempos. Va a llegar un momento en que la puerta de la gracia se cerrará, y solamente los que hayan tomado la decisión en pro de Cristo serán salvos. La invitación, mi querido oyente, es que no despreciemos esta salvación tan grande, que no despreciemos la paciencia y la misericordia que Dios ha tenido, porque ciertamente ese día vendrá. Así usted no lo crea, va a venir. Así usted no quiera, va a venir. Y si nosotros no estamos preparados, vamos a tener que sufrir con aquellos impíos, con aquellos aún que hacen maldad en esta tierra, pero vamos a tener la misma suerte que ellos por no querer aceptar el medio de salvación que Dios ha enviado para su pueblo. Si ustedes verdaderamente quieren conocer la voluntad del Creador y están interesados, tenemos estos libritos para compartirles. Se llama El conflicto de los siglos. Aquí vemos la historia del pasado, ¿sí? Después de que el Salvador ascendió al cielo, de cómo se ha venido desarrollando el conflicto entre Cristo y Satanás, y cómo estamos nosotros involucrados en ello. Si ustedes están interesados, aquí les dejo mi número para que aquí en Colombia le podemos hacer llegar uno de estos libros, si verdaderamente quieren conocer de dónde venimos, en qué tiempo estamos y qué es lo que nos espera en el futuro. Los invito a que lean. Dejemos a un lado tanto celular, no desperdiciemos el tiempo, porque verdaderamente nuestros días en esta tierra están contados. No solamente que Cristo va a venir pronto, sino que estamos en un tiempo tan solemne y tan difíciles, tiempos tan difíciles que no sabemos cuándo llegará el día de nuestra visitación. Aprovechemos el tiempo y redimamos aquel que hemos perdido.
Si deseas tener un ejemplar de este, con mucho gusto se lo hacemos llegar, no es sino que me escriban y se lo enviamos a cualquier parte de aquí de Colombia. Que el Padre Celestial les bendiga y no olviden que Cristo vuelve pronto. Preparémonos.